Stereo 91 FM. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deporte 91. Ya están los titulares de este espacio, como cada martes, martes de emparrillado, martes de NFL. Y vaya que hay mucho que comentar. Y vale mucho la pena que usted, amigo redescucha, esté al pendiente de los comentarios de nuestros analistas, el licenciado Ernesto Hernández Alarcón y también el licenciado Juan Ángel Martínez Salazar, a la espera de que pudiera llegar entre nosotros Tito Gómez. Compañeros, bienvenidos, adelante. Gracias, Mario. Hay mucho que comentar. Fuerte abrazo, Mario, Juan Ángel. Un fuerte abrazo, saludos a todo el auditorio de Deportes 91 aquí en los dos Laredos. Tito, buenas tardes también, bienvenido. Y bueno, pues ya tenemos los representantes de la Conferencia Americana y Nacional para el Super Bowl 60. Super Bowl 60 que va a ser espectacular, la revancha del Super Bowl 49, aquel partido con ese infame pase por parte de Russell Wilson que fue interceptado por Malcolm Butler, que selló el destino de ese partido. Un partido también muy polémico, hay mucho que platicar también al respecto. Un poco de historia. Este es el 12º Super Bowl de los Patriotas de Nueva Inglaterra. 12º. Ahí te van. Y ustedes me dicen cuál para ustedes es el mejor. Primero llegaron con los Osos de Chicago, allá en el 85, que fueron apaleados por los Osos de Chicago. Después en los 90 llegaron contra Brett Favre y los ¿cómo se llama? Los empacadores. Los empacadores de Brett Favre, que también fueron apaleados, no tanto como contra los Osos de Chicago, número 2, número 3. Si no me equivoco, el entrenador era que acaba de ser despedido de los Raiders. Pete Carroll. ¿no? Carroll, creo que sí. Sí, fíjate que sí. Pero de los, ¿cómo se llama? De los empacadores, el entrenador era Mike Holmgren, si no me equivoco. Mike Holmgren, cómo no. La Foca. Después el primer Super Bowl de Tom Brady, que le ganaron a Kurt Warner de los Carneros de San Luis, que en ese entonces eran amplios favoritos los Carneros. Así es. Después repitieron contra las Panteras de Carolina. Jake Delhomme, muy bien. Campo, sí. Posteriormente, 2 años después, regresan al Super Bowl con Mike Vrabel. A propósito, él era un defensivo, si mal no recuerdo, e incluso anotó en ese Super Bowl contra las Águilas de Filadelfia, que también ganaron. Donovan McNabb, me acuerdo. Correcto. Después, mis Gigantes levantaron la batuta, dos Super Bowls, no consecutivos, quiero decir, seguidos de los Patriotas, el 42 y el 46. Que pues con Tom Brady eran underdogs los Gigantes 100%, recordamos esa historia. En el primero. El segundo ya estaban más equilibrados, pero aún así eran muy favoritos los Patriotas y nuevamente Eli Manning hizo la maldad. Fue la temporada perfecta que llegan los Patriotas invictos. El 42. Al Supertazón y pierden contra y que no pudieron romper la marca de los contra esa gran defensa de Gigantes en ese entonces. Sí, era una defensa que estaba infravalorada, pero que había tenido muchas lesiones en la temporada y en el momento importante, que es cuando inicia la postemporada, se levanta con una de las mejores defensivas, que está liderada por Michael Strahan. Uno de los mejores partidos de la historia de la NFL fue cuando los Gigantes van a Green Bay y ganan el final de conferencia. Que Eli Manning era el mariscal de campo, Brett Favre era el de los empacadores, en un partidazo. Que estaba uno de los juegos más fríos en la historia de la NFL, ¿no? Correcto, que se definió con un gol de campo. Tom y bueno, Coughlin, que fue un gran entrenador, grandísimo entrenador, ¿no? Y ahorita platicamos de los restantes Super Bowls de los Patriotas de Inglaterra para que nos digan cuál es su favorito. Y vamos a un corte mientras tanto. Sí, Tito, saludamos a Tito, ya está en la mesa con nosotros. Sí, muy buenas tardes. Vamos a pausa, regresamos. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bueno, estamos de regreso aquí en Deportes 91 hablando de lo que será el Super Bowl 60, martes de fútbol americano aquí a través de Deportes 91. Nuevamente bienvenidos. Nos quedamos en los Super Bowl de los que pierden con los Gigantes, después regresan a lo que va a ser la revancha.
al Super Bowl 49 contra los Halcones Marinos de Seattle, que ya platicamos, también un Super Bowl que debieron haber ganado los Halcones Marinos, pero bueno, esa jugada polémica con la intercepción. Que tenían a Marshawn Lynch en la yarda 2 y que nunca le hubieran dado el balón. Y en primera oportunidad. La historia se hubiera escrito de otra manera. Ahora, hay un analista muy connotado aquí en la República Mexicana que menciona que ese no fue error de Pete Carroll. Es más, no fue error del coordinador ofensivo, fue error de Russell Wilson porque mandó el pase muy alto. Esos pases al slot deben ir muy abajo para que el receptor, si no lo agarra, no le dé oportunidad al defensivo de que lo pueda interceptar. Y el pase fue muy arriba. Si recuerdan, lo intercepta Malcolm Butler a la altura de su pecho. Sí, era una jugada que no se esperaba que sucediera eso, ¿no? Después, el Super Bowl contra los Halcones de Atlanta, que los Halcones iban 28-3 en el tercer cuarto. Así es. Y otro infame partido. Yo creo que después del de los Rams, donde gana Brady su primer supertazón, yo creo que ese es el de Atlanta, es el de mayor mérito y muy entretenido supertazón, en donde más que ver a los Patriotas ganar, la incredulidad de todo el mundo de ver que Halcones de Atlanta pierde ese Super Bowl. De acuerdo. Y bueno, el último, el 11º Super Bowl que disputaron los Patriotas de Inglaterra fue el que disputaron contra los Carneros de Los Ángeles, de Sean McVay, y por supuesto de Jared Goff, ¿no? Y otro dato nada más anecdótico, antes de que ustedes quieran comentar cuál es el Super Bowl que más les ha gustado de los Patriotas y sobre todo, ¿cuántos ha llegado también Seattle? Que han sido 4. Este sería su cuarta aparición. Su cuarta aparición, correcto. Al año siguiente, en postemporada, los Titanes de Tennessee eliminaron a los Patriotas de Tom Brady. ¿Saben quién era el coach? Mike Vrabel. Fíjate. Curiosidades. Sí, y esto Mike Vrabel decían, ¿no? El domingo, ¿no? Va a ser algo de Titanes, histórico, claro. Histórico en el sentido de que pues va a ser el primer entrenador, jugador con la misma franquicia que puede ganar un supertazón como jugador y como entrenador. Claro, pero él era el entrenador de los Titanes. Sí, no, pero me refiero en esta ocasión, ¿verdad? En esta ocasión, que es entrenador de los Patriotas, fue campeón con los Patriotas como jugador y ahora puede ser campeón como entrenador. Y anotó en un Super Bowl, recordemos. Aparte que anotó en un Super Bowl. ¿Cuáles son una dupla muy buena con este otro defensivo que sale en ESPN, Mike Vrabel, ahorita me acuerdo de su nombre, que sale en ESPN. Te vuelvo a decir, para mí la de la primera que gana Brady con aquel gol de campo de Vinatieri, ¿verdad? Adam Vinatieri. Ese fue algo inesperado, ¿no? Que no había, que Patriotas no tenía posibilidad contra aquel, el mejor, ¿cómo le llamaban al espectáculo de los Rams, ¿verdad? Que era el mejor espectáculo en Show la and tierra, turf. ¿no? Sí, con Kurt Warner, ¿verdad? Que era un despliegue ofensivo fabuloso. Impresionante. Pues ganan los Patriotas siendo los, no eran los favoritos, por decirlo de alguna manera. Y luego ese de Atlanta, que te digo que más que la incredulidad y quedamos pasmados y hasta que te dio como dolor ajeno, ¿verdad? Porque pues Atlanta se quedó en el camino y no lograron ese título que tuvieron muy cerca, ¿no? Tú, mi querido Tito, ¿qué Super Bowl de los Patriotas hayan ganado o perdido te ha gustado más? Bueno, precisamente ese del 28-3 contra los Halcones de Atlanta. Y precisamente, así como, no sé si le he contado al compañero Gerardo Cadena, que él es fan del Cruz Azul, del fútbol soccer. Nosotros tenemos, yo y mis amigos tenemos precisamente esa frase de atlantearla, así como la Cruz Azuleada famosa, nosotros decimos la atlanteada precisamente porque en ese Super Bowl, ganando 28-3 contra los Patriotas, un equipo de Atlanta que era pues un tanto favorito, creo que sí, los marcadores era un tanto favorito precisamente por contar con grandes armas a la ofensiva. Matt Ryan jugando en un nivel increíble, nivel, sí. Julio Jones, también creo que traían un buen juego terrestre y sobre todo la defensiva, estaban muy bien coordinados. Y obviamente eran los favoritos estadística y pues favoritariamente porque pues nadie quería ver a los Patriotas ganar otro Super Bowl y precisamente el mérito pues se lo llevan los Patriotas porque pues ya hemos visto, o no sé si ya han visto pues en las redes sociales los videos o el tipo de videos tipo biográfico de ese partido, porque nunca se les cayó la moral. Precisamente eso es lo que se le da el mérito a Tom Brady, el decirles a sus compañeros, el ser el líder que siempre fue y no dejarlos caer para poder continuar ese ataque precisamente con Gronkowski, con Julian Edelman y nunca caerse. Y Julian Edelman con esa increíble atrapada
contra su casco, que algo parecido a lo que les hicieron los Gigantes en su momento, pero para mí ese es como que el pick o el punto más alto en ya la profesionalidad de lo que eran los Patriotas como equipo. Y la verdad, los Patriotas forjaron una dinastía con esos títulos, ¿verdad? Y que ahora, de lograrlo en esta ocasión, pues ya empatarían la marca con los Acereros. No, la rebasarían. La rebasarían, perdón. Sí. Rebasarían la marca que tiene Acereros y sería el máximo ganador en la historia de la NFL, ¿no? Se llamaba la ofensiva de los Rams The Greatest Show on Turf. Sí, on turf. Algo así, algo parecido. Había un circo muy famoso en Estados Unidos que se decía que era el mejor espectáculo sobre la tierra, ¿no? Creo que los Ringling Brothers, de ahí nace esa Chris Berman los bautiza así y así se utilizó de esa manera. Fue Chris Berman. Hay una película que se llama American Underdog, que narra perfectamente cómo nació o cómo se gestó, sobre todo por el tema de Kurt Warner. Yo considero que los mejores Super Bowls de los Patriotas son los que perdieron con los Gigantes. Absolutamente. Pues sí, ¿no? Además, fueron grandes partidos. Sí. Coincidimos. Sí, la atrapada de Tyree, sí. Para la historia, ¿no? Lo que sí me gustaría hacer notar es que lo bueno de este equipo de Patriotas en este momento es que es un equipo completamente renovado, diferente, y es un tanto por las piezas que tiene y por el mérito que se le merece a cada quien. O sea, un tanto Drake May, porque es su segundo año, tengo entendido, y lo que ha logrado esa química y cómo se ha desarrollado, se ha desenvuelto muy bien, porque ha logrado esa química precisamente con el coordinador ofensivo que trajo Mike Vrabel de regreso a los Patriotas, Josh McDaniels. Recordemos a Josh McDaniels, el gran trabajo que hizo con Tom Brady precisamente, y todo el resto de los backup quarterbacks que tuvo Patriotas, Jacoby Brissett, Garoppolo, muchos que han salido de Patriotas precisamente porque traen esa mentalidad, ese juego que les enseña Josh McDaniels para lograr esa ofensiva. Pero ninguno ha destacado, ¿verdad? No, para nada. Los suplentes de Brady que tuvieron su oportunidad, ninguno ha tenido una carrera destacada. Todos se emigraron a otros equipos y fueron jugadores de medio pelo, ¿verdad? Como Brian Hoyer, como Garoppolo mismo, ¿verdad? Que le sirvió firmar unos super mega contratos y pues nunca dio el ancho. También Jacoby Brissett, ¿verdad? Que han andado en equipos. Creo que los Cardenales es el último equipo en el que ha estado, ¿no? Entonces... Sí, ha sido jugadores de media tabla. Así es. Pues es que precisamente por eso se le dice el GOAT a Tom Brady. Sí, la verdad que hablar de Brady es hablar del mejor mariscal de campo en todos los tiempos, y que no solamente él, lo que creo que consolidó su posición como ser el mejor, es que no solamente ganó con los Patriotas, sino también ganó con los Bucaneros de Tampa. Claro, él ahí cayó bocas a millón. Sí. Ahí mucha gente afirmaban que Brady tenía éxito por el sistema. Ahora, no hay que demeritar lo que hizo Bill Belichick también. Bill Belichick es un gran coach, gran coach. Mira, hay muchas historias, ¿verdad?, detrás de todo esto. Acuérdate también los señalamientos aquellos de los balones desinflados. Entonces hay varias cosas, pero... Pues los Patriotas es una gran franquicia y es una dinastía, y regresan al Supertazón de manera sorpresiva, a mi juicio, porque lo platicábamos fuera del aire antes de que llegara Cito. Al inicio de la temporada jamás hubiéramos vaticinado que los Patriotas llegaran al Supertazón. Los veíamos en media tabla, que iban a pelear la división más o menos, y aquí durante todo el año platicábamos, al menos yo, ¿verdad?, que los Patriotas tuvieron un calendario medianamente sencillo, a diferencia de otros equipos que tuvieron unos calendarios atroces. Sin embargo, pues bueno, Patriotas ahora demostró en estos playoffs, ¿verdad?, que sí es un equipo real, que sí es un equipo que tiene casta de campeón, pero pues ahora le queda una aduana muy complicada, porque si hay un equipo que llega muy fuerte, a mi juicio, a esta competencia, pues son los Halcones Marinos de Seattle, ¿no? Los Halcones Marinos de Seattle tienen la mejor defensiva de la liga. Efectivamente, la de Houston y la de Denver son maravillosas, extraordinarias, pero los Halcones Marinos también tienen una defensiva muy fuerte, muy competitiva. Y creo que están más balanceados del otro lado del balón, que es el lado ofensivo. Ahora bien, los Halcones Marinos, que llegan a su cuarto Super Bowl en su historia, han tenido un camino un poco más difícil en los playoffs, me parece, independientemente que descansaron la primera semana, porque recordemos que los Patriotas le ganan a unos mermados Cargadores de Los Ángeles, mermados en su línea ofensiva.
Luego le ganan a unos mermados también, Tejanos de Houston, porque el Houston no trae nada a la ofensiva, absolutamente nada. Y luego le ganan a un equipo sin su quarterback titular. Entonces hay que ver la justa dimensión de cómo están llegando estos Patriotas de Inglaterra. No los demerito en lo absoluto. Creo que Bravel ha hecho un gran trabajo. Su defensiva ha jugado extraordinariamente bien, muy agresiva. Y también mencionar que bueno, pues Drake May no se ha visto tan espectacular como... No, mira, en este partido del domingo contra Denver, que la verdad pues, tuvo algunas escapadas que fue lo que al final él corriendo el balón, fue cuando el equipo definió el partido. Denver, pues es muy triste que al principio se le vio a su mariscal de campo que podía al menos competir y hacer el partido interesante. Solamente ese drive fue el exitoso de Steedman, ¿verdad? Qué lástima que pudo haber sido una gran historia, pero no lo fue. Y luego, pues la muy cuestionada decisión de que no fueron por los famosos 3 puntos Sean Payton, y que está muy arrepentido, ya lo ha dicho. Pero, pues en fin, Denver pierde, y creo que moralmente el estado anímico no estaba de su lado al llegar al campeonato de conferencia sin su estrella durante toda la temporada, que era Bo Nix, ¿no? Y es que precisamente en este último partido se puede hacer esa comparación, o se ve más que nada lo fuerte de Drake May. Ya hablando aparte de la química que ha logrado con Josh McDaniels, es ese temple que se ve. Un ejemplo fue en esa última jugada donde Drake May hacen la jugada truco, donde él corre el balón y logra el 1st y 10. Ese tipo de jugadas, y ahí se compara para nada es una comparación buena, pero en este partido se puede hacer con Jarrett Stidham. Jarrett Stidham precisamente yo nunca he sido de darle el gane a un equipo, el gane o el pierde a un equipo en base a una jugada, pero sí en los errores, y en sí Stidham cometió varios errores. El principal de todos fue el pase, donde a mi juicio fue un fumble, pero pues terminó de todos modos siendo un intercambio de balón para el otro equipo, precisamente cerca de Linson, donde Drake May logra la anotación. Pero para mí ese fue el error más grave de los Broncos de Denver, y es precisamente donde ves el tipo de jugador, de quarterback que es Drake May contra un Jarrett Stidham. Sí, Jarrett Stidham se acomodó muy bien, por algo está de backup en el sistema de Sean Payton, un gran coach, pero un backup quarterback siempre va a ser un backup, y Drake May ha logrado tener ese temple para no achicarse y no, a diferencia del resto de su generación que pues hemos visto en años anteriores, Lamar Jackson, Josh Allen, Baker Mayfield también es de ese draft. A diferencia de los mariscales de campo, Drake May ha logrado, pues, en sí llegar, perdón, esa es la generación de Sam Darnold, perdón, pero a diferencia de estos otros quarterbacks, él no se ha achicado en este nuevo sistema, porque es, sin contar que Mike Vrabel ya estuvo en Patriotas, siempre es un cambio muy drástico tener un nuevo coordinador ofensivo, un nuevo head coach que te va a implementar un nuevo sistema. Y como lo dijiste, Juan Ángel, los Patriotas los dábamos como en un equipo en reconstrucción, que en sí podrían pelear, pero en reconstrucción. Y un dato interesante que estaba viendo hace rato, la primera semana de la temporada regular, los Patriotas perdieron perdón, precisamente con los Raiders de Las Vegas, y es por eso, y los Raiders pues tienen el peor récord de esta temporada, tienen el primer pick. Terminaron los Patriotas con el mismo récord, 14 ganados, igual que los Broncos de Denver, pero precisamente porque pierden ese primer partido, de ahí en fuera es por eso que los Broncos logran el sembrado número 1, y los Patriotas fueron a jugar a Denver. En sí fue un juego pues difícil, un tanto por el clima, pero fue eso, o sea, el temple de Drake May para poder jugar tranquilo con esa paciencia que pues ha definido partidos por parte de los Patriotas. Le llaman los americanos como el poise, ¿no? Sí, o sea, May podrá no gustarnos, pero en toda la postemporada se ha visto muy sólido y su equipo ha salido a ganar. Uh-huh. Entonces, quizás el partido más duro que se le avecina a él es el Supertazón, ¿verdad? Porque la defensa, el momento, creo que el momento es crucial.
el momento que vive Seattle es muy diferente al que tenía Houston, al que tenía Denver y al que tenían los rivales con los que se enfrentaron estos Patriotas. Obviamente esto será tema de análisis la semana que entra, que más o menos vaticinemos, pero las casas de apuestas pues por eso dan por favoritos a los halcones marinos de Seattle sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Y yo no demerito en lo absoluto a los Patriotas. Creo que en la NFL tienes que ganar. Bonito o feo, pero tienes que ganar, ¿no? Y ellos lo lograron. Tienen a un Josh McDaniels que ya tiene experiencia en estas instancias, una vasta experiencia, y va al Super Bowl también con mucha experiencia, y va a ser fundamental su planteamiento de juego. Pero quiero mencionar que en ese partido, particularmente contra los Broncos de Denver, que quedó 17 a propósito, y que se vino una nevada impresionante en el segundo tiempo, parecía que estaba cronometrada la nevada, ¿no? Va a haber una nevada en el segundo tiempo particularmente. Ni los comentaristas sabían en qué yarda estaba la bola. Exacto, tuvieron que poner ahí el yardaje digital. Y falló. Hubo un momento que los Broncos de Denver tenían el partido. No sabíamos que iba a nevar de esa manera, pero tenían el partido cuando iban ganando 7-0 y pudieron haber pateado. Se hubieran ido con diferencia de 2 posesiones, 10-0. Y después, pues el eslabón más débil, que era Jarrett Stidham, comete un gravísimo error, yo creo que ni de novato, que es malabarear mucho el balón ante una defensa poderosa y agresiva. Quiso fintar una vez, la segunda vez ya no es suficiente en la NFL, por Dios, ya lo agarraron y el balón lo soltó y fue un balón suelto. Un grave error. Sí, fue un error de novato, un error de un mariscal no experimentado para un partido de campeonato. O sea, también fue muy dura la prueba para él porque le tocó el partido de campeonato. Entonces, la presión pues seguramente estaba presente y no supo este muchacho, ¿verdad? Y creo que eso es lo que terminó afectando a los Broncos de Denver, que pues no hicieron nada para después de la anotación que tuvieron brillante. Ya después los neutralizaron en el juego terrestre y también la presión que ejercieron los Patriotas sobre Stidham en cada jugada, pues prácticamente los neutralizó. Es que ahí hubieras controlado el juego. Ahí fue un error de Sean Payton porque lo estaba arriesgando demasiado. Y este muchacho quiso demostrarle al mundo que estaba más capacitado de lo que realmente pues, vimos. Y entonces arriesgó el balón, lo cual es un pecado con una defensiva tan fuerte y en un juego que está bien establecido cómo van a ejecutarlo. Entonces yo pienso que el hubiera no existe. Pero estoy seguro que los Broncos de Denver, si no hubieran cometido esos 2 errores, el fútbol americano es situacional, pero los pudieron haber evitado porque fueron sus errores, hubieran controlado este partido y estarían en el Super Bowl. Pues sí. Algo que sí también, sí, ya hablando de hubieras, es muy posible porque también se habla de si habiendo estado Bo Nix como mariscal de campo en los Broncos de Denver, muchos dan por ganado a los Broncos de Denver precisamente porque tienes el momento, estás en tu casa, independientemente del clima. Obviamente el sistema te dice, como dice Ernesto, el sistema te dice, esto es el plan. Simplemente tienes que seguir el plan de Sean Payton porque el sistema ya está establecido y si sigues el plan no cometes errores y juegas a no cometer errores en un clima así en tu casa con el momento y con esa defensiva puedes ganar el partido simplemente. Nada más que es lo que dijo, el comentario lo hizo el Rex Ryan, el ex coach de la NFL como comentarista en su programa. Un backup quarterback siempre va a ser un backup quarterback. Por eso está ahí Jarrett Stidham y no es titular arriba de Bo Nix. Pero lo que sí es que se habla mucho de la defensiva de Seattle y lo hemos dicho durante toda la temporada porque eso es lo que los ha definido un tanto más porque siempre hemos dicho el eslabón más débil es, en este caso, Sam Darnold. ¿Y qué fue lo que pasó en ese partido de Seattle contra los Rams? Un montón de puntos, 30 y tantos a 30 y tantos. Las defensivas no jugaron bien, porque hubo varios puntos. Se definió por pocos puntos, pero fueron muchos puntos. Entonces, la defensiva de Seattle precisamente dejó de ser un tanto agresiva porque fue los planes ofensivos tanto de Sean McVay como por parte de Clint Kubiak, que es el coordinador ofensivo de los Halcones Marinos, que también ya está en pláticas con otros equipos como head coach. Precisamente ese es el punto en este Super Bowl, en este siguiente partido. Ambas defensivas, yo le doy el balance a ambas defensivas. Se me hacen igual de buenas porque Mike Vrabel es precisamente por eso están ahí los Patriotas. Porque el juego de la ofensiva de los Patriotas es
cometer los menos errores posibles. Como decía Bill Belichick, do your job. Simplemente do your job. Haz tu trabajo y vamos a ganar el partido porque el sistema es ese. Por parte de la ofensiva de Seattle, es lo explosivo que vemos en este momento a Sam Darnold. Mencionábamos durante toda la temporada regular, Sam Darnold es el eslabón más débil porque él es el que cometía los errores cuando estuvo con los Jets, cuando estuvo con Vikingos, cuando estuvo en otras partes. Sin embargo, ha cambiado su mentalidad. Por ahí vi unos comentarios que dijo... No, pues ¿cómo no va a cambiar su mentalidad? 346 yardas, 3 pases de anotación, 25 completos de 36 intentos. No cometió un solo error. Ni un solo error. Ni un solo error. Estuvo fino. En esta nueva versión de Darnold, ¿verdad? Porque lo vimos con los Jets y se hizo tan viral aquel video que decía que veía fantasmas. Y luego se va a Carolina y también va a fracaso. Con los Vikingos es cuando tiene una gran temporada y bueno, no lo retienen y ahora pues han de estar dando golpes en la cabeza porque con Seattle ya está en el Supertazón. Muy buena historia, la verdad, la de Darnold, y que pues eso quiere decir que pues cualquier mariscal de campo que ha tenido fracasos tras fracasos, pues con un buen equipo puedes llegar al Supertazón. Pero volviendo al tema de los Patriotas y de ahora con los Halcones Marinos, o sea, creo que sí va a ser el juego más difícil para los Patriotas. No va a ser lo mismo porque sí, ciertamente los enfrentamientos, pero también la defensa de Patriotas vino durante toda la temporada de menos a más. O sea, la defensa no estaba así al principio de la temporada. Ha ido apretando y le ha dado resultados. Entonces es un equipo balanceado, pero que no puedes tú decir qué es mejor, si su defensa o su ofensiva. Son las dos cosas, está balanceada. Sí. A diferencia de Seattle, que sí su poderío defensivo es conocido, y aparte la mentalidad defensiva de su entrenador, que viene de los Cuervos de Baltimore. Entonces, pues bueno, pero eso ya será materia de análisis para lo que nosotros visualizamos para el Supertazón. Al final del día, si el partido de los Rams contra los Halcones Marinos el domingo, pues sí, creo que el equipo que cometió menos errores es el que ganó, que fueron los Halcones Marinos, bien dirigidos por Sam Darnold, jugaron en casa, el factor del jugador número 12 creo que también influyó, los decibeles estaban a todo lo que da, pero pues los Rams también tuvieron en algún momento una oportunidad y claro, no la aprovecharon, y pues bueno, aquí lo que dijiste, mi querido Ernesto, que te grabamos incluso, ¿verdad? Que Stafford iba a llegar al Supertazón y que sería el jugador más valioso, pues bueno, no se concretó. Sí, pero fue un partido que podía estar para ambos lados, ¿eh? El 31-27, Era un vaya, un partido. Toma y daca. Así es. De hecho, yo creo que el error fundamental es cuando en el despeje pierde el balón el que ese recibió. fue el error más. Ese fue un error costosísimo, sí, obviamente. Son los momentos claves que suceden en un partido de 60 minutos que marcan la diferencia, ¿no? Los famosos game changers, ¿no? Eso fue lo que sucedió con los Rams, que sigue siendo un equipo extraordinario, ¿no? O sea, la verdad. Sí, y bueno, Sam Darnold en ese partido tuvo 374 yardas, 3 anotaciones. Con diferentes receptores. Correcto, y 22 completos de 35 intentos, números pero muy similares a los que tuvo Sam Darnold. O sea, los dos jugaron a nivel MVP. Sí, la verdad que Darnold, y lo que sorprende es eso, ¿verdad? Que después de venir de fracaso en fracaso, pues ahora lleva a este equipo al Supertazón, ¿verdad? Que creo que va a ser parte de aquí al Supertazón la historia. Y si llegasen a ganar los Halcones Marinos con Sam Darnold, ¿verdad? Pues olvídate, ya se quitaría todo, como se dice golfísticamente hablando, se quitaría el chango de la espalda, ¿no? Ya con esa victoria que tendría. Algo que me gustó por parte de las dos ofensivas, así como algo parecido al juego de Ben Johnson con los Osos de Chicago, de jugarle al tú por tú y decir, bueno, estas son mis fortalezas, pero te hago jugada, pero te cambio completamente a lo que estás esperando que haga yo con mi ofensiva. Fue precisamente lo que Sean McVay y Clint Kubiak de Seattle estaban jugando al tú por tú. Uno era un pase largo con Jackson Smith-Njigba de Seattle y otro pase largo de los increíbles que hace Puka Nacua. O sea, era
era, si tú me estás ganando de este lado, te voy a hacer lo mismo. Se estaban dando el tú por tú. Eso fue lo que me gustó por parte de la ofensiva y algo que se esperaba. Por ejemplo, dos detalles muy importantes. Era en sí el que brilló más fue el ataque terrestre de los Seahawks de Seattle, que estaba un poco mermado porque recordemos que se lesiona en el juego anterior a Zach Charbonnet, uno de sus dos corredores principales, pero Kenneth Walker Jr. no hizo un mal trabajo, de hecho resaltó mucho, y por parte de la ofensiva de los Rams, pues se dice que no balancearon tanto el balón, quisieron darle un poco más de juego a Matthew Stafford, precisamente para que hiciera su magia, obviamente, pero es balancear precisamente el juego de las dos ofensivas. Ambas ofensivas utilizan mucho a sus alas cerradas, a sus tight ends. Sin embargo, fue un duelo de pistoleros. Fue un duelo con puros receptores 1, 2 y 3, jugadas largas, pases largos en el que estaban, como decimos, al toma y daca. Fue un duelo ofensivo, más que nada ofensivo, porque la defensa, a final de cuentas, la defensa de Seattle se fajó al final con ese 4º y gol en donde estaba Matthew Stafford y Sean McVay decide ir por la anotación en vez de ir por los 3 puntos, que en sí pues 3 puntos no te daban mucho porque le ibas a regresar el balón, obviamente iban a jugar con el tiempo en la ofensiva de Seattle, entonces no había necesidad de ir por los 3 puntos para quedarte a 1 de diferencia con Seattle. Pero eso fue lo que las ofensivas. ¿Quién y por qué gana el Super Bowl? Pues yo digo que lo dejamos para la próxima semana. Sí, ¿verdad? Sí. El favorito, por lo pronto, según las casas de apuestas, son los Halcones Marinos. Es un equipo en el papel más completo. Y bueno, regresando al tema del partido, Jackson Smith-Njigba, que está en un plan de crack superestrella. Ahí. Tuvo 10 recepciones, 153 yardas y un touchdown. Así que juegazo. Y también mencionar que en experiencia los Halcones Marinos tienen 2 jugadores que no hacen mucho ruido, pero que ya llegaron al Super Bowl y lo ganaron. De un lado Cooper Kupp, que a propósito ganó el MVP, y del otro lado Ernest Jones, mi tocayazo Ernest Jones, que también él tiene experiencia porque fue jugador de los Rams cuando le ganaron a los Bengalíes. Y del lado de los Halcones Marinos, pues tomar en cuenta que Josh McDaniels tiene una vasta experiencia en estos juegos, ¿no? Y la mentalidad crece en un Super Bowl. Sí, no, eso es. Fíjate, la NFL todo el año ellos trabajan para llegar precisamente a ese partido. Que nomás llegan 2. Gracias. Un placer. Chao, Ernesto Hernández, Juan Ángel, gracias, licenciado. Tito, gracias por los comentarios. Muy interesantes. Y sí, lo dejamos mejor, Juan, bien pensado. Sí, para el próximo martes. Nos vamos, gracias. Esto fue Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Deportes 91, de Estéreo 91. Mantente bien informado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Solo aquí, a través de Estéreo 91. XHNOE-RN 91.3. Es una buena costumbre en radio.